Israel confirma haber iniciado una incursión terrestre en el sur del Líbano. Así lo dio a conocer la Fuerza Armada de ese país, que asegura apuntar contra objetivos e infraestructuras de Hezbollah. Por lo pronto, según el ejército, el operativo se desarrolla de forma limitada y localizada en aldeas cercanas a la frontera entre ambos países. Hay detonaciones también en Beirut, la capital. Las autoridades confirman al menos la muerte de 6 personas. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Hezbollah, considerada organización terrorista por parte de la comunidad internacional, asegura estar lista para nuevos enfrentamientos. El grupo afirma que su jerarquía se mantiene intacta pese a los ataques de los últimos días. También en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador deja el gobierno tras 6 años en el poder. Este martes, Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia de la República para convertirse en la primera mujer en llegar al cargo en la historia del país. Pero ¿cuál es el legado de AMLO? En breve haremos un balance político y económico de su administración. La llegada al poder de Claudia Sheinbaum genera entusiasmo entre los movimientos feministas mexicanos, aunque muchos sugieren tener cautela. Y es que durante su gestión como jefa del gobierno de la capital, impulsó políticas de protección a las mujeres, pero también fue criticada por la represión de manifestaciones feministas. Quédese y se lo contamos. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. El ejército israelí bombardeó intensamente posiciones libanesas cerca de la frontera entre ambos países para allanar el camino a sus tropas terrestres. Estas comenzaron ya a penetrar de manera limitada y localizada en el Líbano, según Israel. Su ejército había urgido previamente a los civiles libaneses a evacuar varias zonas del suburbio sur de Beirut, principal bastión de Hezbollah. La milicia chií confirmó que ha lanzado ataques aéreos contra tropas israelíes que realizaban movimientos en la frontera. A pesar de las peticiones de los aliados internacionales de un alto el fuego inmediato, Israel ha seguido adelante con sus planes anunciados de penetrar por tierra en Líbano. El ejército israelí declaró zona militar cerrada a varias comunidades cercanas a dicha línea divisoria y prohibió la entrada a cualquier persona. La ONU anunció que los más de 10.000 cascos azules desplegados en el sur del Líbano ya no pueden patrullar por la intensidad de los combates. El Ministerio de Salud libanés confirmó que los diferentes ataques israelíes en el país han dejado un total de 95 muertos y 172 heridos en las últimas 24 horas. Y nos vamos ahora mismo a uno de los focos de esta noticia, a Beirut, donde el periodista Joan Cabasés está siguiendo los acontecimientos en este momento. Joan, un gusto saludarte. ¿Qué sabemos ahora mismo de lo que está pasando en el sur del Líbano? ¿Ya está en marcha la anunciada invasión israelí o sigue siendo inminente su comienzo? Hola, ¿qué tal? Bueno, a esta hora sigue sin haber certeza al 100% de si las tropas israelíes están ya dentro del Líbano. Sí que parece que ese podría ser el caso y que si no es así, lo será durante las próximas horas. Lo que sí sabemos es que a esta hora en el sur del Líbano hay un fuerte bombardeo de las tropas israelíes que de hecho están bombardeando con tanta fuerza el territorio que las tropas de UNIFIL, los cascos azules, han tenido que apartarse de la zona y refugiarse en sus búnkeres, algo parecido a lo que ha hecho el ejército de Líbano. Ya lo comentabais, que se ha retirado de la zona en un aparente intento de no encontrarse cuerpo a cuerpo con las tropas israelíes. Hay que decir también que testimonios sobre el terreno indican que la poca población civil que quedaba en el sur de Líbano está huyendo esta noche ante esta posible inminente entrada de las tropas israelíes. Washington dice que la incursión israelí será probablemente de corto alcance, pero lo mismo se dijo en 1982 y finalmente la ocupación israelí del Líbano alcanzó la capital Beirut, donde ahora nos encontramos. Hay que decir que hoy el primer ministro en funciones de Líbano, Najib Mikati, ha insistido en que el gobierno de Líbano está por la labor de aplicar la resolución 1701 de las Naciones Unidas, que implica la retirada de Hezbollah del sur del Líbano, de este territorio fronterizo con Israel, que era aparentemente el objetivo inicial de Israel en este conflicto con Hezbollah. Pero vemos como hoy en día Israel parece querer algo más que eso. Sabemos que hay reportes de recientes explosiones en Beirut en las últimas horas. Tú mismo las has escuchado. ¿Cómo está la situación allí en este momento? Sí, la situación en Beirut es ahora mismo muy tensa. De hecho, oímos constantemente el vuelo de drones israelíes, aviones no tripulados, que sobrevuelan la ciudad de manera amenazante. Y ha habido hace apenas unos minutos un gran bombardeo que se ha percibido y sentido
en toda la ciudad. Para que os hagáis una idea, nos encontramos ahora mismo a unos 5 o 6 kilómetros de los barrios que están siendo repetidamente bombardeados por parte de Israel en Beirut, y aún así el bombardeo se ha sentido hasta aquí, así que ha tenido que ser de una violencia muy especial para las poblaciones que están más cerca de esos barrios. Este bombardeo ha llegado justo después de un nuevo anuncio del ejército israelí, que ha llamado a decenas de miles de personas de los suburbios de Beirut de irse de sus casas. Este anuncio contiene mapas con estos suburbios y con edificios señalados en los que Israel alega que hay posiciones de Hezbollah, y el anuncio incluye el siguiente mensaje. Dice: advertencia urgente a los residentes de los suburbios de Beirut: por vuestra seguridad y por la de vuestra familia, si estáis a menos de 500 metros de estas ubicaciones, tenéis que abandonar la zona, porque el ejército de Israel va a actuar con fuerza contra posiciones de Hezbollah. Como podéis entender, estamos hablando de los distritos y de los barrios más densamente poblados de todo el Líbano, y estas advertencias que piden a la población huir de sus barrios si están a menos de 500 metros de estas posiciones son órdenes, en definitiva, que afectan a decenas de miles de personas que se ven de repente a medianoche en la calle, con niños pequeños y con gente mayor con movilidad reducida, sin respuesta sobre el futuro y sin saber si sus casas van a sobrevivir a esta noche de bombardeos. Bombardeos en Beirut en una noche que promete ser larga para el Líbano. Lo conversábamos con Joan Cabasés desde Beirut. Muchas gracias, Joan, y hasta la próxima. A vosotros. Y a todas estas, Hezbollah parece tambalearse tras la muerte de su líder hace apenas unos días, aunque asegura que está lista para responder a la incursión israelí en territorio libanés. Así lo asegura Naim Qassem, que dirige provisionalmente la milicia chiita libanesa después de que su jefe, Hassan Nasrallah, fuera eliminado por un ataque israelí. El grupo militante, fundado en la década de 1980, lleva intercambiando disparos con su vecino del sur desde los atentados terroristas del pasado 7 de octubre realizados por su aliado palestino Hamás. Pero ¿hasta qué punto han debilitado estos golpes más recientes a Hezbollah, considerada organización terrorista por múltiples países? ¿Y qué respuestas podría guardarse aún bajo la manga? Se lo contamos en el siguiente informe. Luego de que el líder de Hezbollah durante más de 30 años cayera abatido en un ataque de precisión israelí, el conflicto entró en otro nivel. La muerte de Hassan Nasrallah el 27 de septiembre, junto con la de otros altos mandos, ha alterado enormemente la cadena de mando de la milicia. Pero Hezbollah ha actuado con rapidez para reemplazar a sus líderes. Se calcula que aún cuenta con entre 40.000 y 50.000 combatientes y reservistas. En 2021, Nasrallah habló de 100.000. Si la cifra fuera cierta, Hezbollah tendría más soldados que el ejército libanés. Sus comunicaciones también sufrieron un duro golpe tras ataques contra sus dispositivos localizadores. Se calcula que han matado y mutilado a más de 1.000 combatientes. Pero fuentes anónimas cercanas a Hezbollah dijeron a la agencia de noticias Reuters que muchos combatientes usaban modelos de localizadores más antiguos y no se vieron afectados por las explosiones. Según estas fuentes, la red telefónica fija del grupo sigue funcionando. Hezbollah cuenta con amplios recursos. Según Estados Unidos, Irán, su principal patrocinador, le entrega cientos de millones de dólares en armas y entrenamiento cada año. Irán podría involucrarse organizando sus propios ataques o llamando a las milicias aliadas en Yemen, Siria e Irak a emprender acciones contra Israel y sus aliados. Israel afirma haber destruido miles de misiles de Hezbollah en ataques recientes contra los depósitos de armas del grupo en el Líbano. Pero el año pasado Estados Unidos calculó que Hezbollah tenía unos 150.000 misiles y el grupo podría haber adquirido más armamento durante el año pasado. El arsenal de Hezbollah es suficiente para desafiar a los modernos sistemas de defensa antimisiles de Israel. Se cree que su arsenal de misiles de largo alcance ha sido en gran parte inutilizado. Si alguno fuera activado y lograra atravesar los sistemas de defensa israelíes, podría alcanzar ciudades como Tel Aviv. Se cree que muchas de esas armas están almacenadas en lugares secretos dentro de la extensa red de túneles de Hezbollah, como muestra este video propagandístico, y son prácticamente inaccesibles. Según estimaciones israelíes, los túneles abarcan cientos de kilómetros.
A pesar del superior poder militar de Israel, si este sigue con la invasión terrestre del Líbano, podría chocar con una milicia dotada de grandes recursos. Aunque la mayor preocupación de las potencias occidentales es que la escalada de los combates pueda arrastrar a Irán y Estados Unidos a un conflicto regional de gran envergadura. Y ahora nos vamos a la economía con mi compañera Rosa Casals y las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio. Pues sí, porque como vemos, Johan, se está agravando y esto tiene implicaciones también en el precio del petróleo. Justamente en esa región existen importantes yacimientos y proveedores de crudo. Los precios del oro negro subieron este lunes ante el temor a una escalada del conflicto en la región, una situación que podría limitar la exportación de petróleo proveniente de Irán, uno de los principales países productores y miembro de la OPEP+. El precio del petróleo apunta, pese a todo, a registrar una nueva bajada por tercer mes consecutivo al aumentar el temor a un retroceso de la demanda mundial. Este lunes se cierra un capítulo en la historia de México. Es el último día en el cargo del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien empleó la última mañanera, su habitual conferencia de prensa matutina, antes de dejar la presidencia, para enumerar los principales logros económicos de su legislatura. El todavía presidente destacó que durante su mandato salieron de la pobreza 9,5 millones de mexicanos. También reportó la creación de más de 2,4 millones de empleos formales y la subida del salario mínimo en más del doble que cuando asumió el poder el 1 de diciembre de 2018 y presumió de niveles récord de remesas y de inversión extranjera. Durante su mandato, México superó a China como primer socio comercial de Estados Unidos, con el que firmó un acuerdo comercial a tres bandas con Canadá, el conocido como TEMEC. Sin embargo, los críticos achacan unas tasas de crecimiento del PIB bajas y de falta de disciplina presupuestaria a la hora de contener el gasto. Bueno, para López Obrador el balance económico de su gestión parece muy positivo, pero ¿cómo lo valoran los expertos allá en México? Tenemos la ocasión de preguntar a James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco. James, muchas gracias por acompañarnos. El presidente AMLO dice que casi 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¿Es esto así? No fueron 10 millones de mexicanos en pobreza, que salieron de la pobreza. Fueron entre 5 y 6 millones en el lapso de 2018 a 2022. AMLO presume de un importante crecimiento económico. Dice que el PIB en el segundo trimestre de 2024 fue 4,5% mayor al del último trimestre de 2018. ¿Cómo hay que interpretar esta cifra? Sí, la realidad es que en materia económica, en la cuestión de crecimiento del PIB, sí quedó a deber la administración del presidente López Obrador. Efectivamente, se expandió durante todo el periodo. Estamos hablando de una administración de 6 años, alrededor del 4%, pero si lo hacemos en términos anuales, pues nos va a dar una variación menor al 1%. Este incremento o este crecimiento es el menor en las últimas 6 administraciones. Y muchos podrían decir, bueno, es que estuvo la pandemia y esto afectó de forma significativa, sí, pero aquí el problema es que México fue de los países que más tardó en salir o recuperar los niveles previos a la pandemia, y en términos relativos fue de los países que creció todavía menos después de haber caído muchísimo más comparado con otros países. James, según el presidente, se han creado casi 2,5 millones de nuevos empleos. ¿Es este quizás uno de los principales logros de su mandato? Sí, junto con el tema de la pobreza, efectivamente, en materia laboral hubo ciertos avances, tanto en la parte de generación de empleo, sobre todo en la cuestión formal, también la parte informal, mejoras en salarios. Y esto al final de cuentas pues, se tradujo en una mejora también del poder adquisitivo, y que al final de cuentas pues, se terminó beneficiando a cierto grupo de mexicanos y que les ayudó incluso a salir de la pobreza. Aquí el problema es que no necesariamente luce sostenible estos crecimientos en materia de empleo por el asunto que hay de debilidad económica que estamos enfrentando, sobre todo en este 2024, y que muy probablemente se mantenga a lo largo del inicio de la nueva administración. Pero quizá podríamos decir que en materia laboral es de los principales resultados positivos que tuvo la administración del presidente López Obrador. James Salazar, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista. Un saludo. Saludos, hasta luego. Bueno, y seguimos hablando de México, de López Obrador en el ámbito político. Johan. Así es, Rosa. Ahora hacemos el balance del ámbito político. Andrés Manuel López Obrador abandona la presidencia
de México tras 6 años de gestión con una popularidad del 68%, por encima de sus 3 predecesores en el cargo, esto según el periódico El Financiero. Asumió la presidencia de México el 1 de diciembre del 2018. Desde entonces ha pasado una pandemia mundial, ha sobrevivido al mandato de Donald Trump en Estados Unidos y su muro fronterizo, pero no fue capaz de devolver a sus familias los restos de los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa. Su mandato comenzó con otra tragedia, la explosión de un oleoducto de Pemex en Hidalgo, lo que provocó la muerte de 137 personas en 2019. Ese mismo año se produjo el llamado Culiacanazo, cuando López Obrador acabó dejando en libertad al hijo del narcotraficante El Chapo Guzmán. Además, acaba dejando a su sucesora la herencia de la polémica exigencia de perdón a la corona española por los excesos coloniales. Y para hacer este balance político, recibimos en el programa a la doctora Carolina Gilas, en la Ciudad de México. Ella es politóloga, profesora de la Universidad de la UNAM. Doctora Gilas, bienvenida al programa. Según algunas encuestas, el presidente AMLO deja el poder con casi 70% de popularidad. ¿Realmente ha sido su gestión tan positiva como para entregar el gobierno con semejante respaldo? Buenas noches, pues como todo en el mundo depende qué tomemos en cuenta para este análisis. Como señalaban apenas, los resultados económicos y en cuanto a la reducción de pobreza son bastante buenos, lo que creo que en gran medida explica justamente esa valoración positiva por parte de la sociedad, que por primera vez en muchos años, sino es que en muchas décadas, empezó a haber un muy significativo incremento de su poder adquisitivo y también por fin una reducción de la pobreza, aunque con todas esas aristas en cuanto a qué tan sostenible va a ser esa dinámica. Pero también es muy cierto que hay grandes críticas, hay muy importantes críticas respecto a la gestión del Andrés Manuel López Obrador en cuanto al manejo político, en cuanto al debilitamiento institucional, en cuanto al manejo de la seguridad, de la militarización del país. En fin, hay grandes cuestionamientos, pero pareciera ser que ese aspecto quizá más cotidiano, el que más afecta a las personas en su vida diaria, es valorado positivamente y creo que en gran parte explica ese resultado tan favorable para el presidente saliente. Doctora Gilas, y tal vez ese respaldo popular es el que hace que el presidente AMLO haya dicho hace unos días que se jubila con la conciencia tranquila, pero puede hacerlo realmente cuando, con un promedio de 30.000 homicidios al año, se marcha cargando el sexenio más violento en la historia reciente del país. ¿Es la inseguridad la mayor deuda entonces pendiente que deja López Obrador? Me parece que sí, definitivamente es de sus más grandes deudas. No ha cumplido para empezar con la promesa de campaña que ha sido regresar el ejército a los cuarteles. Al contrario, su sexenio ha sido marcado por una paulatina militarización del país, por el otorgamiento a las Fuerzas Armadas de facultades que pertenecen tradicionalmente al gobierno civil, como el manejo de aeropuertos, manejo de las aduanas, como pues ciertas empresas como aerolíneas, y pues otra serie de elementos, y que cierra ahora este mes justamente con la aprobación de la reforma constitucional que ya de manera formal militariza el mando de la Guardia Nacional. Los resultados de esa política pues, son justamente los que señalas, el sexenio más violento, a pesar de que el presidente suele alegar otros datos y pues matizar o interpretar de distintas maneras. Me parece que los datos son pues absolutamente claros y marcan un fracaso en términos de la política de seguridad en este sexenio. Esa es una gran deuda. Creo que la igualdad de género, la violencia contra las mujeres también están entre más bien esas grandes deudas, y también pues señalaré ahí la falta en realidad del avance en términos del combate a la corrupción, que fue otro de los grandes promesas o proyectos que se supone encabezaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y también podríamos sumar ahí entre los problemas que nos deja pues, una peor calidad de la democracia que la que recibió de su antecesor en 2018. Si bien entonces el presidente AMLO se marcha con varias deudas pendientes, doctora Gilas, uno de los temas que marca el final de su mandato ha sido la reforma judicial. ¿Cómo juzga usted el legado que en esa materia deja entonces el presidente López Obrador? Pues
Yo soy de las voces bastante críticas hacia esta reforma por muchas cuestiones, empezando por las cuestiones pues, teóricas, filosóficas de cómo debe funcionar la democracia. Me parece que la elección popular de los jueces y además de todos jueces en el país a nivel federal, a nivel estatal, no es definitivamente el diseño más afortunado. Muchas interpretaciones señalan que esa decisión la toma el presidente desde pues, una especie de encono en contra del Poder Judicial, que en diferentes momentos del sexenio ha frenado varias de sus políticas. Ha frenado pues, su famoso plan B de una reforma electoral muy profunda, ha frenado en su momento justamente el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, a la Secretaría de Defensa Nacional. Ha intentado con diferentes series de decisiones pues, ralentizar o frenar las mega obras de este sexenio, como el Tren Maya, y pareciera ser que digamos, en este encuentro entre el Poder Judicial y el presidente, hoy el presidente, fortalecido por el resultado electoral de 2004, ha aprovechado el último mes de su mandato para pues reestructurar por completo el Poder Judicial en el país, y con eso en realidad hay que tenerlo muy claro, pues está modificando de manera muy profunda simplemente el régimen político en México, el funcionamiento del sistema político en México. Termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en México. Hacíamos el balance político de su gestión con la doctora Carolina Gilas desde la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Gilas, y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Y seguimos allí en México, y es que mañana, 1 de octubre, asumirá el poder la primera mujer en convertirse presidenta en la historia de ese país, Claudia Sheinbaum. Algo que entusiasma a muchas mujeres, y es que como jefa del gobierno de la capital, Sheinbaum impulsó políticas de protección a la mujer, apoyos a grupos vulnerables y acceso al aborto. Pero también ha recibido críticas, por ejemplo, por la represión de las manifestaciones feministas. Sheinbaum ya ha creado un sistema nacional de cuidados, una secretaría de la mujer, y quiere elevar la igualdad y erradicación de la violencia a la Constitución, pero aún le reclama mayor contundencia para cambiar las estructuras de poder. No llego sola, llegamos todas. La frase fue una de las más repetidas por Claudia Sheinbaum. Con su llegada a la presidencia de México llegan mujeres como Edna Vega, nombrada para integrar su gabinete paritario. La futura titular de la SEDATU ha trabajado en varias ocasiones con la mandataria y destaca su visión distinta de la organización, más horizontal. También de dar seguimiento a varios temas y cobijar al equipo. Una claridad absoluta del proyecto, una disciplina que a veces no es fácil encontrar en el servicio público, con esta capacidad de conducción, de coordinación del proyecto. Como jefa de la Ciudad de México, Sheinbaum impulsó políticas para proteger a la mujer, programas de apoyo a grupos vulnerables y el acceso al aborto. La politóloga Fernanda García confía en que Sheinbaum mantenga los esfuerzos que trazó en la capital como su posición frente a las escuelas a tiempo completo. Tuvo un impacto importante en las madres trabajadoras, ¿no? Porque al final podían tener más tiempo de cuidados, de alguna forma, para poder compaginar el trabajo remunerado con el trabajo de cuidados. Y la Ciudad de México fue una de las entidades que siguió el programa con recursos propios, entonces en ese sentido eso es algo positivo. También estuvo muy involucrada en el tema de los cuidados. El nuevo Sistema Nacional de Cuidados, llevar a la Constitución la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género o la creación de la Secretaría de la Mujer son algunos de los primeros pasos y compromisos adquiridos. Sin embargo, algunos feminismos le reprochan la represión de las manifestaciones de mujeres y su tibieza frente a los feminicidios. La exdiputada y exdirectora del Instituto de Mujeres Capitalino, Teresa Inchaustegui, asegura que el éxito de sus medidas dependerá de los recursos que destine y no solo de su discurso. Logros en la parte, dijéramos, de avance real, de mejora de las mujeres y sobre todo en las mujeres más desprotegidas, más vulnerables, sí tiene que hacerse una inversión de la dinámica que venga de abajo hacia arriba, ¿no? La histórica llegada al poder en México de una mujer supone un gran avance,
pero muchas autoras feministas matizan el entusiasmo. Consideran que la representación política no es suficiente ni un fin en sí mismo y exigen medidas contundentes a Sheinbaum para cambiar las estructuras de poder y alcanzar la igualdad con justicia social. Para su colega Edna Vega, la nueva presidenta arranca con medio camino hecho, pero con una doble responsabilidad. Donde hay una expectativa de un prototipo de mujer, ¿no? Un prototipo de una líder en nuestro país, y que tenemos que romper esos esquemas. Entonces, siempre va a existir la presión, siempre. Una presión, esperanza y dudas que marcarán el porvenir de 67 millones de mexicanas. Y nos vamos ahora a Nicaragua, y es que Humberto Ortega, hermano y crítico del presidente Daniel Ortega, falleció este lunes en Managua tras sufrir un deterioro brusco de su estado de salud. Humberto Ortega se había mostrado en los últimos años reacio a la acumulación de poder de su hermano y cuestionó la sucesión dictatorial del jefe de Estado. En mayo, Daniel Ortega lo declaró traidor a la patria. Ese fue, hasta su fallecimiento el día de hoy, el caso más notable de fisuras en el seno del sandinismo. Y en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado recibió este lunes el premio Václav Havel de Derechos Humanos, otorgado anualmente por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, esto en reconocimiento a la campaña que está llevando a cabo en su país. Desde las elecciones celebradas en Venezuela en julio, que ella denuncia como fraudulentas y manipuladas por el presidente Nicolás Maduro, Machado se ha mantenido en la clandestinidad. Maduro, quien actualmente se encuentra en su segundo mandato de 6 años, es impugnado por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Esta es la primera vez que el Consejo de Europa concede el premio Václav Havel a una persona de América Latina. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan acompañado, gracias por su sintonía y su confianza. No se despeguen, porque dentro de poco volveremos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.